una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de esas bendiciones, Señor, oh Dios, la clase de hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, que le des sabiduría a nuestro hermano Nelson, Señor, para que esa palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, oh Dios, y para que así también, Señor, oh Dios, la podamos, Señor, trasladar a aquellas personas que no la conocen. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Qué bueno, hermanos. Gracias. Les voy a pedir una petición de oración, hermanitos, que les queremos dejar ahí con respecto al ministerio. Y es que andamos en una conversación ahí con un rector de una universidad cristiana aquí en México, que existe la posibilidad que puedan acreditar nuestros estudios de 5E y que los que tengan X diplomas, digamos, como cada clase que damos, al final entregamos un diploma. Entonces, el que tenga X diplomas va a ser acreedor a un diplomado de estudios bíblicos de parte acreditado por la Universidad Cristiana de Chiapas específicamente. Entonces, que oren para que podamos tener esta acreditación y que nuestros estudios, pues yo sé que muchos de nosotros estamos estudiando porque queremos aprender, pero aquí el Señor nos puede dar un regalo adicional, ¿verdad? Por nuestro interés en Él, de poder tener y contar con un respaldo de una universidad de acá de México, con el respaldo mexicano y todo, de sus estudios bíblicos a través de 5E Internacional y a través de este medio, ¿verdad? De Zoom. Entonces, ahí les dejo esta petición de oración para que pueda hacerse una realidad esto. Muy bien, entonces, vamos a comenzar. Vamos a iniciar haciendo una revisión general a lo que es los cuadros que dejamos para la vez pasada. Entonces vamos a comenzar justamente allí en esta sección. Vamos a acomodar acá la información. Ok, ahí está. Bien, entonces estábamos hablando acerca de la conversión o específicamente qué fue lo que sucedió con Pablo, el cambio que experimentó, que experimentó Pablo cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay 3 pasajes que nos hablan específicamente acerca de ese evento que sucedió camino a Damasco. Tenemos allí en el libro de Hechos, capítulo 9, la primera descripción de lo que sucedió. Lucas lo describe como un evento en progreso. Luego el mismo Pablo lo cuenta en el Hechos capítulo 22 y también lo vuelve a repetir en el capítulo 26 del libro de Hechos. Lo usa como parte de su testimonio personal para evangelizar. Entonces vamos a ver algunos detalles. No sé si antes de entrarle hay alguna pregunta que algunos de ustedes intentaron revisarlo, vieron alguna información que hacía falta para completarlo o algún comentario, algo que aprendieron al estar viendo este cuadro. Si pueden hacer el comentario ahorita, son tan amables, pues lo pueden hacer. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario de estos cuadros? Hermano, no, nada más con Gamaliel, que Sí. sí, no, que como se llama, que yo estaba muy seguro, pero sí me di cuenta que sí, que era fariseo, por medio de Pablo, ¿verdad? Que estudió a los pies de él y todo eso, entonces él se consideraba también, o sea, él se consideraba fariseo, o sea, por eso mismo, porque estudió ¿cómo se llama? Con Gamaliel. Sí, Gamaliel era un hombre muy dotado, muy capacitado, una persona de renombre. De hecho, se habla en la tradición judía,
se dice de que a Gamaliel se le había dado un puesto o un título de honor tan alto que no se le había asignado a ningún otro más. Entonces, hacer referencia a Gamaliel era como decir ahora yo fui a estudiar a la Universidad de Harvard o a la Universidad de Yale o a cualquier otra institución de prestigio, de capacitación. Y justamente, pues él era fariseo, un hombre con sabiduría. Ya sabemos la intervención que tuvo más adelante cuando arrestaron a los discípulos, que él también participó para que los liberaran. Así que pues Dios lo usó. Yo en lo personal pienso que este tipo de personas usados por Dios más adelante también terminaron encontrándose con el Señor, como Nicodemo, como cualquier otro hombre que sinceramente estaba ahí. Entonces, sí, Gamaliel es este hombre el cual menciona Pablo, y muy orgulloso de haber sido capacitado por Gamaliel. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios? ¿Algún detalle, Yo, alguna curiosidad que vieron? fíjate, Rey, que Sí, estaba leyendo, por ejemplo, ahí en Hechos 22, ¿verdad? Que sí, en la última parte, donde ya es lo que hizo inmediatamente después, el último párrafo, dice, ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, lo leí la primera vez y después regresé, ¿verdad? Porque le está diciendo, levántate, bautízate y lava tus pecados. Yo lo vinculaba, lava tus pecados bautizándote, ¿verdad? sí, Pero ajá, después dice, lava tus pecados y invocando su nombre. Entonces, así es como a ajá, veces se dan cosas doctrinales erradas, ¿verdad? ujú, Porque, porque ahí no es una secuencia de bautismo, lavar los pecados, como a veces, ¿verdad? Algunas iglesias ajá, dicen, hasta que usted se sí, bautice, ¿verdad? Ajá. sí, ajá, Entonces, como curiosidad, ¿verdad? En el momento ujú, retrocedí, volví a leer. Y ya vi, ¿verdad? Porque le dice, y lava tus pecados invocando su nombre. sí, Ahí, exacto. pienso que, ajá, ahí Sí, está la clave. ajá. Fíjate que yo lo pensé también, yo lo pensé y dije yo, bueno, aquí cualquiera podría pensar que el bautismo inmediatamente le perdonó los Lava. pecados ajá, Ajá, exacto. ajá. Sí. Sí. ex- Ok, hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, para ver si, Sí, bueno, si estoy en lo correcto. Bueno, en sí, la parte pasada, como que usted nos había explicado algo, en donde, bueno, en el capítulo 9, versículo 9 dice que Pablo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos, pero que en sí, ningún lado decía, o sea, constaba de que él los mataba, sino que ajá, él respiraba, ¿verdad? Y entonces estaba sí, viendo ahí que en el capítulo 26 y versículo 10 dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Ahí no dice que los mataba, sí, dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y también dice, ajá, y cuando los mataron, yo di mi voto. Bueno, él daba el voto porque él estaba de acuerdo, pero no es que él los mató. O sea, cuando los mataban, él daba el voto. Es correcto. sí, exacto, sí, así es. Sí, él nunca ejerció, digamos, la actividad directa de matar a una persona, sino más bien consentía, o sea, no se oponía a que lo hicieran. Pero sí, es eso precisamente lo que tú dices, es precisamente así. Estamos muy bien ubicados, mi hermano. Y es en el 26, ¿en qué 26, sección que? capítulo 26 y versículo 10 es donde dice, Ujú. cuando los mataron, yo di mi voto. Nada más. Ajá. Sí, Rey, sí, no, está bien. Sí, sí, eh, hermana Marta. no, que con lo que dice el hermano, a mí me parecía, ¿verdad? Cuando lo leí, que era como una forma poética de decir, vivía para hacer eso. Porque cuando tú Ujú. respiras es cuando vives, ¿verdad? Si dejas de respirar, ya no. Entonces, como Ah, yo lo entendí sí. como la forma de decir, yo vivía para amenazar y llevar muerte a esa gente, ¿verdad? Ajá. Algo así. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, ese es justamente, esa era la motivación que él tenía.
Así es. Y yo creo que si él hubiera tenido la autoridad para hacerlo, lo hubiera hecho. Aunque las cartas dice que le daban autoridad solo para arrestar y llevar los presos a Jerusalén. Sí, así es. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, yo, Sí, mi pues hermano. yo lo que aprendo al leer todo esto de la vida de Pablo es su conversión, ¿verdad? Jesucristo fue el que lo llamó directamente, Sí, pero a lo que me refiero es que nosotros estamos aquí en esta clase aprendiendo más de la palabra de Dios, ¿verdad? Para ponerla en sí, práctica. Entonces, el análisis que yo hago, que tanto yo he cambiado como antes de mi conversión, ¿va? Como lo hizo Pablo, ¿va? Que Pablo sí, fue exagerada la conversión, ¿va? Tremenda, ¿va? Después de ser perseguidor y ahora ya pues obedeció todo lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Y nosotros que le sí. estudiamos la palabra de Dios, pues lo que yo quiero poner en práctica es eso, que de veras va. El Señor me ha Ujú. rescatado de ir al infierno, soy hija de Él y ¿qué estoy haciendo? A meditar en eso, ¿qué estoy haciendo? Imitando a Pablo, ¿va? ¿Cómo fue su conversión, el antes y el Sí, después de haber conocido a Jesucristo, ¿verdad? Eso. exacto, exacto. No, estás tocando ahí un punto importantísimo porque es el desafío que nos deja a cada uno de nosotros. Es un desafío para unos, quizás la piedra en el zapato, ¿verdad? Que no lo deja vivir tranquilo porque está aprendiendo que no es así como se debe de hacer las cosas, sino una entrega total al Señor. Y eso es precisamente, entonces, cuando vemos nosotros en el texto anterior, vamos a ver, voy a regresar. Ok, cuando vemos en este caso, hay ciertos detalles que nosotros en la lectura casi no los vemos, pero a medida los comparamos, vamos aprendiendo nuevas cosas. Aquí hablamos al principio de Hechos, lo que sucedió antes es que él ya se había preparado mentalmente, se había preparado legalmente, pidiendo cartas y todo eso para ir para allá. Decía también que cuál era su trasfondo, un judío, nacido en Sicilia, pero hablamos ya instruido y formado allá en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, y muy estricto conforme la ley. Dice él que perseguía ese camino hasta la muerte, lo vuelve a decir, ahí en este caso, no es que hasta que mataba, sino a como diera lugar, él estaba dispuesto a todo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esta era la tarea de él, que él le había, las cartas lo autorizaban para esto. Y a eso dice, recibió las cartas para traer presos a Jerusalén a los que estuviesen allí y que esta gente fueran castigados. Ahora en el capítulo 26 también tenemos, en el 26 dice, su vida desde juventud había estado en Jerusalén, que había vivido fariseo, y él dice aquí que él había creído, o sea, aquí vemos la sinceridad de Pablo, que él había creído su deber, su responsabilidad, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso él encierra en esa parte muchas cosas, como una bolsa donde había metido tantas cosas vergonzosas, inclusive, que hacía en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí él ya estaba consciente que no era en contra de los cristianos, sino en contra de Jesús de Nazaret, porque fue una de las lecciones que aprendió allí camino a Damasco, que no era que él estaba persiguiendo cristianos, sino perseguía al mismo Jesús. Y dice todo lo que hizo ahí, me llama la atención, que ahí donde dice él que lo que mencionaba Robert, que consentía él. Y esto es una falta de los fariseos, porque ellos no tenían la autoridad de matar, sin embargo, lo hacían. En la práctica de matar a una persona a pedradas no era lo común, porque no tenían la autoridad de hacerlo. Sin embargo, en este caso,
cuando mataron a Esteban, él estaba allí y consintió en aquello, como quien dice, pues yo también estuve de acuerdo, y aunque no lo hice, pero estuve de acuerdo en algo que no nos correspondía hacer. Y dice que esta parte a mí me impresiona mucho cuando dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Ya me imagino lo que implica la palabra los forcé a blasfemar, forzar a una persona. Eso está hablando del uso de la fuerza para poder hacer que ellos hicieran algo que el que los estaba forzando quería. Me imagino que esto implica golpes, implica sangre, implica lo que sea, hasta que la gente blasfemaba. Imagínense lo fieles que eran los cristianos, pero él los obligaba a blasfemar. Quebrantar la voluntad de los cristianos hasta ese punto. Esto quizás es una de las cosas más duras que hizo Pablo. No solo de prender, arrastrar o agarrar una persona y llevarla presa, sino forzar a una persona a negar a Jesucristo. No solo negarlo, sino a decir cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo. De alguna forma a él le complacía hacer esto. Y quizás esta es una de las cosas que a mí me deja muy, muy impresionado de las actividades que Pablo hacía previa al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos la siguiente, el día que conoció a Cristo. Ahí vemos, hay mucha gente que dice que cuando Pablo se cayó del caballo, hay otros que dicen cuando Pablo se cayó del camello, y no se ponen de acuerdo. Pues aquí la Biblia no dice que ni era camello ni era caballo, y tampoco era que iba caminando y que se cayó, sino en ninguna de las tres narraciones dice cómo iba él, ¿verdad? Entonces no nos inventemos caballos ni camellos, sino lo que dice el pasaje. Y es interesante también que no era una luz cualquiera. Aquí dice que en un texto que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Me llama la atención acá que dice me rodeó. No es que era un punto, sino fue rodeado por una luz. O sea, él veía luz arriba, abajo, a la derecha, todo. Una luz que lo rodeó por completo. No estamos hablando de una lámpara, ¿no? O como el sol mismo, que el sol tiene una dirección y sabemos que yo puedo voltear por otro lado y ya el sol no me molesta. Pero aquí está hablando de que lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces es un detalle también que uno dice que interesante, porque no es una luz común y corriente. No es como un reflector que uno pone y alguien puede poner su mano o hacerse a un lado o hacer algo, pero evitar esa luz, porque la luz viene en una dirección, pero al parecer esta luz venía de todas direcciones. Lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Es interesante más adelante cuando dice en el 22, dice, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Aquí dice que era mediodía, como a mediodía. Quiere decir que estamos hablando de el momento en el que el sol es mucho más fuerte, pero dice que el resplandor que lo rodeó era mucho más fuerte que el sol. El sol realmente quedaba con muy poca luz cuando este resplandor le llegó. Y cayendo en tierra y se oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta fue, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso, porque si sabía que era Dios mismo quien era, sabía que él se iba a morir. Por eso temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa es la información que tenemos ahí. Ahora, la siguiente información dice, vamos a ver, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo.
y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, en el anterior dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En esta dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. O sea, lo está mucho más claro todavía. Y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Por qué creen ustedes que los que acompañaban a Pablo no entendieron la voz del que hablaba con él? ¿Qué piensan de esto? De que, no sé, hermano, que era el Espíritu Santo que le hablaba al Espíritu de él, no. No. O sea, como que hablaban en otras lenguas, dices tú. Es correcto, sí. O sea, que solo él podía entender eso, porque era el Espíritu de Dios con el Espíritu de él, o sea, algo personal. Ajá, ok. ¿Alguien más que pueda dar un poco más de luz al respecto? ¿Por qué razón no entendieron ellos? Vieron la luz, dice, pero es todo lo que vieron, la luz, y no entendieron. A lo mejor escucharon, pero no entendieron. Dice aquí que, y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, escucharon la luz, vieron la luz y escucharon, pero no sabían de qué estaban hablando. ¿Alguien más que quiera comentar? Ok, sigamos leyendo entonces y ahí el mismo pasaje nos va a dar la respuesta. Vamos al siguiente texto. A ver, 20. Ok. Dice, iba yo a Damasco con poderes de los sacerdotes cuando a mediodía, allá el otro dice, ¿cómo a mediodía? El otro no dice nada. Este dice que era al mediodía. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Vean que aquí lo dice más claro todavía. El sol en su cenit más fuerte y la luz era más fuerte que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, era una luz que los cubrió a todos, esa luz, una luz tan fuerte que impactó la vida de los que estaban ahí, pero Pablo sabía por qué razón había sucedido aquello. Y llama la atención esto, ¿no? Los rodeó esa luz. Luz arriba, luz abajo, luz a la derecha, luz a la izquierda. Era una luz que no se podía evitar. No se podía. La gloria de Dios, mis hermanos, cuando el Señor resplandece, no hay nadie que lo apague, ni aunque quiera voltearme a ver por otro lado, no se puede. La gloria de Dios es impresionante. Dice ahí, y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, todos cayeron en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ok? ¿Tienen un poquitito más de luz de por qué no entendieron los demás? No hablaban hebreo. No hablaban hebreo. Sí. Sí, probablemente recuerden que el hebreo no era un idioma que todo el mundo dominaba. Y el Señor escogió ese idioma porque bien pudo hablarle en arameo, le pudo haber hablado en griego o le pudo haber hablado a lo mejor en latín a Pablo, pero Dios escogió el hebreo y en palabra hebrea le habló. Quiere decir que a Dios no le interesaba impresionar a los que iban con Pablo, que obviamente todos llevaban la misma intención de que Pablo, pero Dios lo que quería es tocar el corazón de Pablo y escondió la información de lo que iba a decirle a Pablo solo exclusivamente para él. Es un llamado, pero específico, y escogió Dios hasta un idioma especial para poder hablarle. Y eso es lo interesante de la palabra. Cuando comparamos texto con texto, nos ayuda. Y como dice la palabra,
la suma de tu palabra es verdad. Y cuando sumamos la palabra, entonces ahí vamos aprendiendo. Entonces, ya lo que hizo después, pues ahí lo vamos a ir analizando. Bien, ese era como un resumen y quería también ya darle los cuadros ya completos para que ustedes los tuvieran en su material por si quieren repasarlo posteriormente o compartirlo con alguien, ya ustedes lo tienen completo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento antes de entrar al tema de hoy? Sí, yo pienso Sí, que me pongo, al analizar esto que estamos viendo, que sí. Dios escoge, ¿verdad? Pero a veces siento Ujú. yo que me escogió a mí y a todos nosotros los que estamos aquí, pero ¿y qué pasa con los demás, verdad? El resto de la familia, Ajá. de vecinos y todo. Y a la vez nos ha mandado a cumplir la gran comisión, ¿verdad? Que llevemos personas a Sí. Cristo, ¿verdad? Entonces eso, hay que Ujú. entenderlo, ¿verdad? Porque eso lo escogió a Pablo y los demás no entendieron, ¿verdad? Así es, Sí, sí. exacto. Sí, Pablo tuvo que comunicarse con ellos para decirles qué iban a hacer después, ¿verdad? Porque Pablo quedó ciego y dice que de la mano lo introdujeron a Damasco. Y como hablamos la vez pasada, él salió de Jerusalén con una actitud y entró a Damasco con otra totalmente diferente. Y hablábamos de que lo que él pretendía prácticamente había tirado las cartas ya, o sea, el objetivo de aquellos poderes que le conferían las cartas había quedado ya en el pasado. Y los amigos de Pablo o los que lo acompañaban, no dice allí que eran soldados ni guardias del templo, solo dice los que lo acompañaban. Ellos fueron testigos reales de lo que Dios estaba haciendo con Pablo. Y Pablo mismo a ellos fue a los primeros que les habló de lo que estaba pasando en su vida. Hay un tema aquí que lo vamos a ver un poco más adelante, y lo he considerado en las siguientes clases, el hecho de la conversión de Pablo. Lo digo para nada más que para que lo piensen. ¿Dónde fue realmente la conversión de Pablo? ¿Fue camino a Damasco o fue allá cuando se encontró con Ananías? ¿Verdad? Es un tema que se puede debatir un poco, pero vale la pena pensar un poco, lo vamos a ver un poco más adelante en otra clase. Así que, pues lo que dice Emma es cierto. Y ellos no solo vieron lo que pasó, no solo vieron la gloria, no solo escucharon la voz, vieron la reacción de Pablo, que era su jefe, digámoslo así. ¿Y qué pasó con Pablo? Que luego llega Ananías. ¿Y qué hizo Ananías? Ananías, me imagino, ya ese sí ya no habló en hebreo, ese habrá hablado en arameo quizás, para que todos entendieran. Y el bautismo de él, y luego que comienza a desarrollar su ministerio. Ellos fueron testigos oculares de lo que estaba pasando. No dice la Biblia de la conversión de ellos, de eso sí no lo menciona, pero me imagino que habiendo sido testigos directos de lo que pasó, porque dice que se quedaron asustados también, ¿verdad? Y algún impacto debe haber tenido en ellos, pero está bien eso. A veces no lo pensamos, ¿verdad? ¿Qué pasó con los amigos de Pablo, sus acompañantes? Es buen tema ahí. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bien, vamos a entrarle al tema entonces, ¿cuál fue la visión que Dios le dio a Pablo? Ven ustedes que en los cuadros anteriores no consideré el tema de la visión porque esto es parte del tema que vamos a ver ahora. O quizás no parte, pero sí todo lo que es el tiempo lo vamos a dedicar a lo que es la visión que Dios le dio a Pablo. En ese evento, no vamos a decir camino a Damasco porque no se lo dijo todo ahí, sino todavía más adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de la visión de Dios para ti y para mí. Dios a todas las personas, a todas, porque Dios tiene un propósito y Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios que tiene
un propósito específico y Dios sabe hacia dónde nos va llevando nuestra vida o a dónde quisiera que fuéramos. Entonces, no importa la edad, no importa la experiencia, la capacitación que tengamos, lo importante en nuestra vida es que nosotros podamos captar, entender, encontrar cuál es la visión que el Señor nos ha dado a nosotros. O sea, ¿por qué me ha dejado con vida en la tierra? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Eso es importante. Hablábamos en una clase anterior que lo que Dios me ha enseñado, lo que he hecho con éxito, los dones que yo tengo y las oportunidades que la iglesia me da para servir, me van a permitir combinar estos elementos para poder ser efectivos en alcanzar la visión de Dios. Hemos visto la visión de Juan, el Bautista, que era preparar el camino del Señor. Hemos visto la visión de Juan el Apóstol, que era llevar el evangelio a Asia Menor. Y estamos viendo la visión de Pablo. Pero la pregunta es, y el propósito es no solamente estudiar la visión que Dios le dio a cada uno en función del evangelio, pero con una visión diferente, sino la pregunta es, ¿cuál es la visión que Él me ha dado a mí? En este tiempo, en estas circunstancias, en este lugar donde yo vivo, con las condiciones que tengo, las habilidades y dones que tengo, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esa es una pregunta que no solo debemos de hacernos, sino contestarla con toda sinceridad. ¿Qué quiere Dios? Y una vez nosotros encontremos o recibamos de Dios la visión, lo que Él quiere que nosotros hagamos, entonces yo voy a dedicar mi vida, mis dones, mis bienes, mi tiempo, y voy a orientar a mis discípulos hacia esa visión que el Señor me ha dado, para poder alcanzar la visión. Entonces es importante que nosotros entendamos que todos, sin excepción, debemos de tener una visión. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado en el ministerio? Sé que algunos tienen habilidades para trabajar con niños, otros tienen habilidades para trabajar con adultos, con matrimonios, en consejería, en asesoría, otros en la predicación, en la enseñanza, otros pueden estar ayudando a animar a los demás, a motivarlos a hacer el bien. En fin, hay diferentes áreas donde nosotros podemos estar trabajando y en ese sentido, porque Dios no nos va a dar unos dones que no nos van a servir para alcanzar la visión que Él nos da, sino todas esas cosas van encaminadas. Todo va encaminado hacia un éxito en la vida. Y es precisamente eso. Si sabemos que Dios le dio a Juan, al apóstol Juan y a Juan el Bautista y también a Pablo una visión, inclusive el mismo Señor Jesucristo cuando vino, Él tenía una visión y una visión que el Padre le había entregado. Dice, mi Padre me ha dado las palabras y lo que he oído del Padre es lo que yo quiero enseñarles. En fin, el Señor tenía una visión bien clara y para eso preparó a sus discípulos. Entonces nosotros debemos de entender cuál es mi visión, qué es lo que Dios quiere que yo haga y allí voy yo a orientar a mis discípulos. Entonces, veamos este tema en una forma más puntual. Vamos a comenzar hablando acerca de la palabra apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Según yo tengo dos definiciones acá y de estas dos vamos a sacar la conclusión. Habían otras definiciones también, pero en el fondo decían lo mismo, así que vamos a considerar estas dos. Primero, la de la Real Academia Española y en segundo lugar, el diccionario Strong. En la primera, que tiene la base español, dice del latino tardío apóstolos y del griego apóstolos, que significa enviado.
Entonces, prácticamente la RAE lo que hace es retomar la idea del griego y dice que significa enviado. Es todo. Apóstol significa enviado. Ok, entonces, cuando hablamos de enviado, no estamos hablando de ve a tal lugar. No, ya lleva una misión. Si va a un lugar es porque ya lleva algo, como el caso de Felipe, que Dios le dio por medio de un ángel, Dios le habló a Felipe y le dijo, ve a la calle que va de Jerusalén a Gaza. Y entonces, y él fue, y estando allá, ya Dios le dio allí la misión. Ok, acércate a ese carro y ahí el Espíritu le comenzó a decir ya lo que él tenía que hacer y cumplió la misión. Entonces, recordemos, a veces la visión no me la va a dar el Señor de una sola vez, vaya, aquí está tu misión, sino yo tengo que dejarme guiar por el Señor. Una persona que no está en obediencia con Dios no va a entender la visión de Dios, porque la visión de Dios está en el camino de la obediencia. Si no vamos en ese camino, no vamos a encontrar la visión de Dios. Y el diccionario Strong dice que la palabra es apóstolos, mejor dicho, la transliteración es apóstolos. Apóstolos, el griego es el que está arriba, que viene de la palabra numerada por Strong G649, que significa delegado, específicamente embajador del evangelio. Interesante porque aquí se asocia la palabra apóstol con evangelio. Entonces no vamos a decir que el apóstol, tal cual lo define Strong, no lo vamos a aplicar, por ejemplo, vamos a llamarle apóstol a un niño que mandamos a comprar tortillas. No, porque no tiene relación con el evangelio. A mí me pueden mandar a traer una cobija a la dry clean y soy un enviado. Y voy a decir, yo soy apóstol porque me enviaron a traer una cobija. No, la idea del apostolado tiene relación con el evangelio. Por eso dice aquí específicamente embajador del evangelio. Oficialmente comisionado de Cristo. Aquí viene otra definición importante. Ya no es que un hombre comisiona a otro, sino que estamos hablando de un comisionamiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apostolado de Pablo no fue sino un ejemplo de lo que el Señor hace con nosotros, porque dice específicamente embajador del evangelio. O sea, apóstol tiene que ver con evangelio. Y oficialmente hablando, una persona que ha sido comisionado por nuestro Señor Jesucristo. Solo que no a todos se nos aparece el Señor como lo hizo con Pablo. El Señor se manifiesta en nuestras vidas de una forma diferente. Apóstol. Y luego ahí entre paréntesis pone Strong con poderes milagrosos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. De la palabra también se puede traducir en la Reina Valera como apóstol, enviado, enviar y mensajero. De estas, con estas palabras vamos a encontrar esta definición en las traducciones de la Reina Valera 60. Estas palabras que aparecen ahí. Entonces podríamos decir, como un resumen, que la palabra apóstol significa alguien que es enviado y ahí, claramente ahí en medio de todo eso, asumimos por Jesucristo. ¿Ok? Alguien que es enviado, si quieren añádanle ustedes ahí, por Jesucristo. Y tiene el envío una relación directa con el evangelio. O sea, no es para otra cosa, sino por el evangelio. Nos damos cuenta que las profecías del Antiguo Testamento, todas tienen referencia a Cristo. Y Cristo está relacionado con el evangelio. Todas las profecías que se dijeron con respecto a la venida del Espíritu Santo, en Joel, cuando habla que los jóvenes profetizarán y verán visiones y todo esto, todo tiene que ver con el evangelio. Entonces no son de esas visiones raras que mire, tuve un sueño, que mire una visión, yo vi esto, yo lo vi lo otro, y que no tienen relación con el evangelio, porque hay personas que se gozan contando que han tenido sueños, que han tenido visiones y todo eso.
Si no tiene relación con el evangelio, no es una visión de Jesucristo. Y entonces ahí estamos bien claros. Cuando nosotros estamos, que por definición de la palabra, apóstol está relacionado con el evangelio y un enviado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la Biblia aparecen dos palabras, o mejor dicho, dos tipos de apóstoles. Número uno, los 12. Allí en Hechos 1 del 21 al 22, habla bien claramente que estos apóstoles tenían ciertas características que ninguna persona en este tiempo podría cumplir, ninguna. Entonces, estamos hablando que esta palabra se asocia con los 12. De hecho, hacía falta uno y no por eso nombraron a Matías. Pero está bien claro que dice que estuvo con nosotros en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que vio su bautismo, que estuvo en su ministerio y que también estuvo allá en la ascensión y en la ascensión y que fue testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo uno, habían varias personas que cumplían aquel requisito. Entonces, esos son apóstoles que se les conoce como los 12 o los discípulos. Para los apóstoles, los discípulos. Son 12 y punto. Ya no se le puede añadir uno, ni quitar uno, ni añadir a otro. 12 y punto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con este número de personas en el futuro. De hecho, las columnas de la Nueva Jerusalén tendrán 12 cimientos y cada cimiento tendrá el nombre de uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. De manera que no podemos decir, yo soy el número 13, yo el 14, yo el 15. No hay más de estos, aquellos nada más, y con ellos fue suficiente. Ahora, es interesante que Pablo en ninguna parte de la Biblia, él lucha por ser uno de los 12, ¿no? Él no está pretendiendo ser uno de los 12 apóstoles. Él no busca ser, no, porque Matías, no, mejor yo, porque yo tengo un mejor ministerio que el Matías. Matías ya ni se menciona, mejor póngame a mí. No, no, no. Pablo dice, está bien claro cuál es su apostolado y lo vamos a ver un poco más adelante. El segundo grupo de apóstoles es de otros individuos que son enviados para ser mensajeros y embajadores de Jesucristo, o sea, para predicar el evangelio. Por ejemplo, el caso de Bernabé en Hechos 14:14. Allí habla acerca de Bernabé y Pablo y se les menciona a los dos como apóstoles. Quiere decir que la palabra apóstol no es exclusiva de los 12, sino también hay otro grupo de apóstoles que son otras personas. Y específicamente se habla de Bernabé en Hechos 14:14. Lo mismo se dice de Tito en 2 de Corintios 8:23. Nada más que la palabra apóstol, en este caso, en este versículo, aparece traducida como mensajero. ¿Se acuerdan que les dije que la palabra apóstol tiene diferentes traducciones en la Reina Valera 60? Y en este caso, en vez de poner apóstol, aparece ahí como mensajero, pero la palabra en griego es exactamente la misma. Es decir, aquí tenemos a dos tipos de apóstoles, los 12 y otras personas que fueron también comisionadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, avanzamos y vamos a explicar por qué Pablo confirma y defiende su apostolado en el libro de Corintios. Pablo se preocupa y usa no uno, sino algunos capítulos para defender su apostolado, para decir, yo soy apóstol. Y usa varios argumentos. Pues no vamos en este momento buscar todos los argumentos, sino que vamos a hacer algunas pocas menciones de algunas cosas. Como por ejemplo, que él no confirmaba y defendía su apostolado para aferrarse a un título o un puesto de privilegio. No, para Pablo realmente no era el tipo de carácter que él tenía para aferrarse a un puesto.
o para aferrarse a un título. Realmente esto sale sobrando. Lo importante es la efectividad de su trabajo. Él quería, al defender y confirmar su apostolado, lo que él andaba buscando es que no hubiera ninguna duda que lo que él estaba haciendo, que lo que él estaba diciendo, era porque era un siervo de Dios. No porque él pretendía ser alguien que no había sido nombrado, sino Dios lo había puesto y eso es lo que él quería. Él quería que todos supieran que lo que él estaba diciendo era porque era un siervo de Dios. Dios era su Señor. También él quería, a través de confirmar y defender su apostolado, él quería dejar claro que era Dios mismo quien lo había enviado. No se había autoenviado, sino que era Dios quien lo comisionó. Y esto es muy interesante, porque aparte de los que estuvieron con él, pues nadie más vio aquello. Y solamente Pablo entendió lo que Dios le dijo. Sin embargo, Dios lo comisionó a través de Ananías y le dice esto y esto va a ser él. Y él recibió aquello no como de parte de Ananías, sino como de parte de Dios. Era Dios mismo quien había enviado a Pablo. Y que él buscaba ser efectivo en su ministerio. No buscaba algún beneficio personal, sino cumplir con su misión, pero en toda su dimensión. Eso es lo que andaba buscando Pablo. Y nosotros debemos de aprender de estas cosas que Pablo tenía. O sea, no aferrarnos a un título, no aferrarnos a un puesto de privilegio. No hacemos las cosas porque somos pastores, porque somos líderes, porque somos encargados de un ministerio X, sino porque lo que queremos hacer es servirle al Señor. No con orgullo o vanagloria o prepotencia, sino al contrario, con humildad, porque él buscaba y decía, yo quiero que ustedes entiendan que yo soy siervo de Jesucristo. Yo no soy señor de nada, soy siervo de Jesucristo, porque él mismo es quien nos ha enviado. Y aquí es donde tenemos a veces la confusión, porque muchos cristianos que Dios ya les reveló la visión, todavía están dudando si la visión es de ellos o de quién será la visión que tienen, porque no están claros. Una vez tú estás bien convencido de lo que Dios quiere que tú hagas, tu vida se va a reorientar hacia aquella visión que Dios te ha dado. Todo tu tiempo, tus recursos, todo tus habilidades estarán enfocadas hacia el alcance de aquella visión que el Señor te ha encomendado. El alcanzar la visión, realizarla, es parte del gozo de nuestra vida. Va a ser una de las cosas que nos van a dar gran gozo cuando salgamos de este mundo pensando que hemos cumplido la obra que el Señor nos ha encomendado. Y entonces nosotros podemos ser más efectivos cuando la gente cree que no soy yo el que está hablando, sino que es Dios quien está diciendo las cosas. Y que nosotros no estamos opacando la palabra de Dios, sino al contrario, estamos permitiendo que la palabra de Dios sea expuesta sin quitarle, sin añadirle nada, sino directamente la palabra. Entonces, Pablo defiende su apostolado. Quiero que leamos 4 versículos nada más. En 1 Corintios dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces aquí está bien claro. Fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de el Padre, de Dios. Luego dice Pablo, apóstol, y entre paréntesis, no de hombres, o sea, no enviado por un hombre, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Una vez más, Pablo está hablando a los de hermanos en Gálatas, de Galacia, les está diciendo, yo soy apóstol, no porque alguien me envió,
como antes que lo enviaban los fariseos con cartas para hacer algo. No, no, no. Ahora ningún hombre lo está enviando, sino que ahora es un enviado de Jesucristo. Dice también Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nuevamente lo confirma, apóstol de Jesucristo, o sea, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. De diferente manera nos dice en el fondo lo mismo, que Él es un apóstol de Jesucristo y que fue por voluntad del Padre. Esto lo deja bien claro, porque una vez dejando claro qué es lo que Dios le ha pedido hacer, automáticamente Él se puede dedicar a eso. Y los demás dicen, ok, es una visión que Dios le ha dado, pues vamos a entrarle nosotros también, porque no es de Pablo, es de Dios, y lo vamos a hacer. Esto le permitía a Pablo tener la autoridad espiritual para formar discípulos en la visión que Dios le había dado, porque él era un apóstol de Dios. Entonces ya no era la pila de Pablo. No, Pablo él dice que esto va a ser. Eso es lo que él piensa hacer. No, yo no estoy de acuerdo con Pablo. No, hermano, no era Pablo, era Dios quien lo había enviado. Y una vez bien claro esto, dice Pablo, yo voy a ser más efectivo con los hermanos. Vamos a alcanzar la bendición. Cuando las personas que tú estás ministrando permiten que la autoridad espiritual tuya se desarrolle en su vida, entonces ya tienes la oportunidad para poder guiar espiritualmente a estas personas, porque tienes que ganarte a la autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual se gana por el conocimiento de la palabra, por la obediencia a la palabra y por la misma dirección del Espíritu Santo en tu vida. Es decir, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de cambios, de práctica, que tú eres una persona no que le gusta hacer hablantín, sino que lo que dices lo haces. Y yo he conocido en mi vida ministerial a muchos jóvenes, a muchas personas que son muy convincentes en su forma de hablar, ¿no? Que esto voy a hacer y que y tienen unas cosas impresionantes. Uno me dijo en una ocasión, yo le pido al Señor que me dé 12 hombres y transformo el mundo. Y yo le creí, dije, wow, realmente es impresionante, tiene una visión. Y cuando alguien habla con tanta certeza, con tanta fuerza y bien claro lo que va a hacer, los que todavía no estamos definidos, uno dice, no, pues me gusta, porque sabe a dónde va. Y si él sabe a dónde va, me gustaría seguirlo, porque yo no sé dónde voy. Pero pues no, después de esa expresión, parece que era todo lo que tenía. Después se hizo borracho y ya no hizo nada. Ni él mismo, ni uno tan siquiera se sumó a la visión que supuestamente él expresó en alguna ocasión. Entonces, no estamos hablando de decir cosas bonitas, sino de conocer la palabra, de vivir la palabra, o sea, ser cambiado por la palabra y permitir que el Espíritu Santo se desarrolle en tu vida. Cuando Dios comienza a ver, cuando las personas comienzan a ver a Dios en tu vida, entonces has captado su atención. Entonces es que tienes autoridad espiritual manifestada y recibida en ellos y tu ministerio puede ser muy, muy efectivo. ¿Verdad? Y debes de tener un gran cuidado porque ya estas personas ya te creen a ti que es Dios quien está guiando tu vida. Y eso es clave en el ministerio que nosotros estamos haciendo. Por eso Pablo defendía su apostolado. La naturaleza de su ministerio no era por voluntad humana, sino era Dios quien lo había puesto. Y mientras tanto los discípulos estuvieran claros que era Dios quien lo había enviado, entonces todos iban a trabajar como equipo y alcanzar los objetivos que se habían establecido. Bien, el apostolado de Pablo es único. Podríamos decir que es irrepetible.
¿Por qué? Primeramente porque lo recibió directamente de Jesús. Platicó directamente con él, la forma en que lo hizo, etcétera, fue una cosa que no se puede repetir. Dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es algo único, porque fue directamente de Dios. En segundo lugar, el apostolado es único porque él vio a Jesucristo resucitado. Entonces se le apareció el Señor. Obviamente aquello fue nada más un resplandor lo que él vio. Recordemos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, 2 y 3, versículos 2 y 3, que dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, Jesucristo es el resplandor, o sea, la luz de la gloria de Dios. Cuando Pablo vio el resplandor de la gloria de Dios, a quien estaba viendo era a nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos que Jesucristo es la sustancia misma de Dios. Ahí está el Señor manifestado. Entonces dice aquí, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por eso es único su apostolado. También Pablo decía, y esto me encanta mucho, porque esto es como la seguridad. Dice, el sello del apostolado eran las vidas transformadas de aquellas personas que él estaba ministrando. Esto es como tener al cojo que ha sido sanado allí delante de las personas, porque nadie puede decir nada, porque ahí hay un hombre que está parado en sus dos pies y ese es un milagro. O sea, todos se quedan mudos porque la evidencia está allí saltando delante de ellos. El sello, el cambio, lo que confirma el apostolado. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, aquellas personas que se habían convertido, aquellas personas que habían sido cambiados por el poder del evangelio. En otras palabras, yo he venido y predico el evangelio y les enseño la palabra porque no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios y sus vidas están siendo transformadas. Esas vidas transformadas es mi sello de que soy apóstol, de que no les estoy hablando sabiduría humana, sino poder de Dios que está transformando sus vidas. Ese es el sello de mi apostolado. Quizás la pregunta podríamos hacernos nosotros, bueno, ¿cuál es el sello de nuestro apostolado? Porque si somos enviados, quiere decir que tenemos una visión. Si tenemos una visión, entonces, ¿cómo puedo yo asegurar que esa visión es de Dios? ¿Cuáles son los resultados que ya llevas en tu vida de esa visión que Dios te ha dado? ¿Cuál es el sello de tu trabajo? ¿Qué respuestas, qué resultados puedes mostrar de lo que realmente estás haciendo y que el Señor te envió a realizar? No estamos hablando de gente golpeada, no estamos hablando de que tú eres un gran líder, porque hay muchos líderes que alcanzan objetivos buenos, pero porque se van parando en las cabezas de los demás y alcanzan lo que quieren. Pero no estamos hablando de eso, de dañar a otros para alcanzar los objetivos, sino que estamos hablando de alcanzar los objetivos mediante el poder de Dios. Y aquellos que participan, no es poniendo su cabeza para que me paren ellos, sino participan a través de sus vidas transformadas, de vidas que han sido tocadas por el poder del Señor. Y que al final del ministerio, cuando pasas tú y vas adelante, todos los que van quedando atrás no quedan dañados, molestos, con el corazón roto, no quedan diciendo ojalá le pase un tren encima y que te odian a ti. No, 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 al contrario, te aman y te sostienen económicamente, te ayudan espiritualmente a través de la oración. ¿Por qué? Porque ellos son el sello de tu apostolado, porque tú estás ministrándoles a ellos. Todos aquellos que participan en el ministerio no son instrumentos tuyos, no, son personas que Dios te ha puesto
para que las transformes por medio del poder del evangelio que tú estás ministrando. Entonces, es interesantísimo este tema de el sello del apostolado. Vine para acá para También, escuchar porque sí, alguien, no, ok. En cuarto lugar, Pablo dijo que tenía las señales de apóstol. Ok. Además del sello ese, que sería suficiente, él mismo dijo, yo tengo las señales del apóstol. ¿Cuáles son las señales de apóstol? Dice ahí en el 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ok, estamos hablando de que Dios respaldaba el ministerio de de Pablo. Dios respaldaba el ministerio de Juan. Y en este caso está hablando él de las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros. El trabajo que estaba haciendo Pablo era un trabajo único. ¿Por qué? Porque él era un hombre pionero, era la punta de lanza para evangelizar y hacer discípulos entre los gentiles. Él era el que iba adelante, rompiendo el espacio, quitándole terreno a Satanás, y los que venían detrás de él, sus discípulos, eran los que se dedicaban a formar, a trabajar, a edificar, y Pablo iba adelante trabajando. Y Dios, para poder realizar ese trabajo de pionero, de punta de lanza, Dios le daba prodigios, señales, milagros. O sea, Dios lo respaldaba a él. Y así fue que entró el evangelio a los gentiles. Con ese tipo de señal llegó. Dice la Biblia que los milagros o las señales o los prodigios son para los no creyentes, para que las personas crean que lo que está pasando es la obra de Dios y que el siervo de Dios que ha llegado con estas señales, lo que trae es un verdadero mensaje transformador y que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mensaje no es para impresionarte y no es para que la gloria y la honra se la lleva Pablo o Pedro o Juan o el que haya sido el medio, sino todos los milagros verdaderos lo que hacen es dar gloria a Dios. Cualquier otro milagro que no dé gloria a Dios no es de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los milagros son de Dios. Hay milagros que son de otras fuerzas, no son de Dios. También Satanás hace milagros, hace cosas, así que no te dejes ir con la finta, que porque es milagro ya te vas a dejar ir. No, asegúrate que el milagro, ¿quién es el que está haciendo ese milagro? No solo Dios hace milagros. No solo Dios, por ejemplo, el tema de las lenguas, lo voy a mencionar como un ejemplo, nada más, no es el tema de hoy, pero no solo los hijos de Dios hablan en lenguas, no solo los cristianos hablan en lenguas. Asegúrate bien de que quién es la fuente de que te está haciendo hablar en lenguas, porque los zulus, una tribu en África, hablan en lenguas. Los mormones hablan en lenguas. También hay aquí en Brasil, hay un grupo de unas tribus también que hablan en lenguas, después de drogarse hablan en lenguas, y los carismáticos hablan en lenguas. Entonces la pregunta es, ¿quién nos está haciendo hablar en lenguas? No siempre el hablar en lenguas es de Dios. Me llamaba la atención que leí en un libro que se llama El Diccionario del Diablo, escrito por un hombre que cree en la doctrina de hablar en lenguas. Dice, el 99.9% de las veces que me he encontrado con personas hablando en lenguas, no es del Espíritu Santo. Wow, a mí me sorprendió eso. Me sorprendió. si vieras cómo ¿Por se qué? le Porque hay muchas fuentes. Hay muchas fuentes. Entonces, no te dejes impresionar porque has visto un milagro. No te dejes impresionar. Es que Dios me dijo que yo iba a hacer esto y que en la casa 19 y es que ahí donde yo voy a estar y ya llegué a una 19 y yo creo que aquí es. No. Dios no habla de esa forma. Cuidado te dejas impresionar con estas cosas. Importante.
lo que estamos hablando, el apostolado de Pablo. Pablo recibió estas señales porque estaba introduciendo por primera vez el evangelio en una forma directa, comisionado por Dios entre los gentiles. Ahí está bien claro. Y dice ahí en Hechos 12, 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No solo Pablo, sino algunos objetos de él también lo llevaban y se efectuaban estos milagros. Obviamente esto no es algo que se esté reproduciendo hoy día. Estamos hablando de que Dios no es que vamos a decir que Dios no tiene poder. Claro, Dios no ha disminuido su poder, su programa sí lo ha cambiado, pero su poder es el mismo. Dios continúa haciendo milagros. Yo he sido testigo de tremendos milagros que Dios ha hecho, no solo en mi vida, en mi familia y en mi ministerio. He visto el poder de Dios manifestado grandemente. Hasta el día de hoy sé que el Señor va a seguir haciendo milagros. Sin embargo, la capacidad que Dios le dio a los apóstoles en aquel tiempo para hacer milagros, prodigios y señales fue tan extraordinaria porque fue el inicio del evangelio, de la predicación de la gracia, del evangelio de gracia. Y no va a poder ser repetible nuevamente, es irrepetible. O sea, fue algo que sucedió, algo que se incorporó y ahora va ya caminando. Entonces, cada vez, y esta palabra, cada vez, o sea, escucha bien, cada vez, que significa todas las veces, que no hay excepción, todas las veces. Eso, cada vez que los apóstoles oraban por los enfermos, todos se sanaban sin excepción. Sin excepción. Recuerdo aquel caso de que estaban queriendo sacar un demonio y dijeron, no, pues no, tus discípulos no pudieron. Ah, ok. El Señor llega y lo saca. Entonces, pero les dijo, era por falta de fe. Pero sí se podía hacer, pero faltaba la fe. Entonces, pero todas las veces cuando Dios les dio el poder a ellos para realizar y desarrollar su ministerio, Dios estaba con ellos haciendo la obra. Dios los iba confirmando lo que ellos hacían. Y la clase de señales que hacía Pablo, tan impresionantes, las que hacía Pedro y los demás apóstoles, eran tan poderosas que no hay un texto en la Biblia que diga que alguno no fue sanado. Todos los enfermos, sin excepción, todos los enfermos fueron sanados. Todos. Los que ellos quisieron sanar. Todos. Y esa clase de poder, pues ya no la vemos hoy día. A mí me ha tocado orar por personas y el Señor las ha sanado. Pero me ha tocado orar por otros que Dios no las ha sanado. Inclusive hasta han muerto. Y por otros estoy orando en este momento para que Dios les sane. Pero ya no es que a todo el que nosotros querramos se sana. Ya no es como antes lo hacían los apóstoles. Por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo clamaba, y óigame bien esta palabrita, por la misericordia de Dios, para que Dios sanara a Epafrodito. Porque estaba enfermo Epafrodito. Y Dios dice Pablo que Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Y eso es lo que nos toca hoy día hacer a nosotros. Ya no nos corresponde imitar aquellos milagros enormes de Pablo cuando iniciaba su ministerio, no, ya no. Ahora nos toca seguir con la idea de Pablo, que Pablo clamaba a Dios por misericordia para que su discípulo Epafrodito fuera sanado. Esto sí ya se parece mucho más a lo que nos toca hoy día, porque ya la ola de inicial había pasado. Aún el mismo Pablo estaba presente, pero ya los milagros y prodigios y señales ya no los tenía Pablo. Ya no estaban ahí. ¿Por qué? Porque la obra ya se había hecho. Entonces, ahí en Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, o sea, hablando de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y ahí está, Dios tuvo misericordia de él.
Y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, porque imagínense, cualquiera hubiera dicho, no, pues si Pablo está ahí, no me preocupa porque él lo va a sanar. No, no es así. Y dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, eso es lo que nos corresponde ahora, clamar por los enfermos y esperar que la misericordia de Dios se manifieste y haga un milagro de sanidad en las personas por quienes estamos orando. Y que Dios se manifieste grandemente, que Dios lo pueda hacer. Este era el trabajo que estaba haciendo Pablo, y como apóstol dice, yo tenía las señales de apóstol porque Dios se manifestaba. Ahora, saliendo ya del tema del apostolado, vamos al tema de la visión que tenía Pablo. Pablo recibe la visión a la cual se dedicaría toda su vida. ¿Cuál es esa visión que recibe Pablo? En el Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26 se le da la visión. En el 9 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Recordemos la vez pasada estuvimos hablando de que todos los padecimientos que Pablo tuvo no fueron porque, bueno, ni modo, todos tienen que padecer así, todos los siervos de Dios. No, no es cierto. Es que Pablo los hizo, y como dicen, pues lo que uno siembra, eso cosecha. Y el Señor le dice, le voy a demostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y sí, él prácticamente quedó muerto en algunas ocasiones que lo apedreaban, y dice que Dios lo levantó de ahí donde estaba. Entonces, ahí está el ministerio de él, llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de personas importantes como los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. En Hechos también le dice de otra manera la misma visión. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Vea qué interesante eso, cómo está hablando aquí, hablando acerca del Padre y del Hijo, de cómo lo quieren comisionar. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y luego está bien claro ahí, serás testigo suyo a todos los hombres. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí la visión está quedando bien clara. En Hechos 26 está, vean ustedes qué interesante, al principio le dio una información, en el 22 un poco más, en el 26 ya parece que Pablo está bien claro de cuál es la visión de él y la define de esta manera. Que le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea, hay un propósito para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahí está bien, bien claro. Te voy a hacer apóstol a los gentiles, te envío a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es muy fuerte, muy fuerte. El ministerio de Pablo está expresado de una manera diferente aquí. No está hablando de que bonito les vas a compartir el amor de Dios a los gentiles, sino que les está diciendo, se van a convertir de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y lo que hablábamos con Martita hace ratos, no es que para que reciban por el bautismo, sino por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿verdad? Aquí lo aclara. Y luego dice que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo
y a los gentiles. Esto define la visión de Pablo. Esto define lo que Dios quería hacer en la vida de él. Entonces, no solamente en su testimonio, sino a través de varios pasajes bíblicos, vemos cómo Pablo habla de lo que son lo que es la visión que él ha recibido. Dice, pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ok, vean este pasaje, que es Gálatas 1:15. Dice que agradó a Dios que lo apartó desde el vientre de su madre. O sea, Dios no llama, en su plan, Dios no llama solamente a Pablo allí camino a Damasco. Dice que lo apartó desde el vientre de su madre. Allí Dios le dio propósito en su nacimiento a Pablo. Y me llamó por su gracia. No por los poderes o por la capacidad que tenía Pablo, sino, dice Pablo, es que a mí me llamaron por la gracia de Dios, no por lo quién era yo, sino por lo que Dios podía hacer conmigo. Eso es lo que Dios vio y por su gracia yo alcancé este llamado. Fui apartado. Aquí está bien claro el llamado que Dios le ha dado a Pablo, desde el vientre de su madre, y la motivación, ¿por qué fue que lo llamó? Por gracia, porque estando en el vientre él no había hecho nada todavía, no podían hacer ninguna obra de la cual gloriarse, sino todo iba a ser la gracia de Dios. Y luego dice, revelar a su Hijo en mí. Aquí, ¿qué está diciendo? Aquí está hablando de un cambio de carácter del que mencionaba Emma hace un rato. Revelar a su Hijo en mí. No está hablando de trasladar información, está hablando de ser transformado por el Evangelio y revelar a los demás el poder del Evangelio transformador en la vida de una persona. Está hablando de un carácter. El Pablo de antes ya no es el mismo Pablo de hoy, porque dice revelar a su Hijo en mí. Cómo Dios me transformó, cómo Dios me cambió para que yo le predicase entre los gentiles. Es precisamente, eso necesitaba Dios, un verdadero cambio en la vida de Pablo para predicar el Evangelio. Esa era la persona indicada. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. En otras palabras, Pablo no necesitaba autoridad delegada de hombres. ¿Por qué? Porque el mismo Dios había descendido para hacerlo apóstol, para enviarlo. Si Dios ya lo había enviado, ¿qué tenía que ir a hacer por otro lado? No era menospreciar a los apóstoles, simple y sencillamente era reconocer la naturaleza de su ministerio. Y dice que fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco y se incorpora al ministerio. Eso es interesante y lo dice en sus escritos. Hay otros escritos como el de Colosenses. Aquí dice, de la cual fui yo hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ok, ahí está el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo no solo era para los judíos, Cristo podía estar dentro también de los gentiles. El Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Amonestando. Y vean aquí en el 28, está bien claro. Ok, yo predico el evangelio, sí, pero ¿con qué propósito? Dice, a quién anunciamos o predicamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En otras palabras, está diciendo Pablo, yo predico el evangelio para poder formar personas
que en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todas las personas que crean en Él. Eso es una verdadera visión. No solamente predicar el evangelio así nomás, sino un propósito, transformar la vida de una persona. Mas os he escrito, hermanos, en parte con un atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vean qué interesante. ¿Cuál es el propósito de la predicación de Pablo? Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué manera de describir su ministerio de diferentes maneras. De manera que podemos decir que el evangelio de Dios no solo es predicar la palabra a los vientos, sino que conlleva la responsabilidad de formar a aquellos que crean el mensaje y darles una visión. De manera que nuestra tarea no va a ser ir y predicar, sino formar personas. Podríamos decir que la visión de Pablo, en palabras muy pequeñas, era hacer discípulos con visión entre los gentiles. Formar a estas personas entre los gentiles. Pero ¿cómo los iba a hacer discípulos? Predicando el evangelio. ¿Y cómo los iba a transformar? Por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Ya esas son dinámicas de cómo hacer la obra. Pero la visión estaba bien clara. Hacer discípulos con visión entre los gentiles. Muy bien, entonces acá terminamos y a lo mejor nos queda chance para una preguntita si alguien tuviera el deseo o la duda de hacer alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Ok? ¿Alguna preguntita, hermanos? Hemos estado hablando de la visión de Pablo, la visión tremenda de Pablo. Y creo que nos deja ese pensamiento que lo que Dios hizo con él lo puede hacer con nosotros. ¿Cuál es la visión? Eh, ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué quiere Dios que hagas? Em, ¿Qué te hace feliz hacer? ¿Y por qué Dios te ha dado dones y habilidades? ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué las capacidades y los dones que tienes? Todo eso unido es para que cumplas la visión que Dios te ha dado. Ok, ¿algún comentario, hermanos? Me preocupo que se quedan calladitos. Hermano, no, hermano, Sí, sí, hermano Roberto. y no, yo considero pues que la visión que tenía Pablo pues es una visión que es la que debemos de tener todos los cristianos, ¿verdad? Según Mateo 28:19, Ujú, la gran comisión. ujú, Y exacto. eso fue lo que Dios nos puso y esa tiene que ser la visión de todo cristiano, ¿verdad? Principalmente. Sí, sí, así es. Fíjate, la visión que Dios le dio a Juan el Bautista, él la cumplió completamente. La visión que Dios le dio, que era preparar el camino de Jesucristo. La visión que Dios le dio a Juan el Bautista, digo a Juan el apóstol, también la cumplió. Y era que él tenía una carga por evangelizar una parte de este mundo que era Asia Menor. Y lo cumplió. Lo cumplió. Ya vamos a ver en las siguientes clases cómo fue que alcanzaron esa visión para que nosotros también vayamos aprendiendo eh, qué hacer. Pues si tengo una visión, pues cómo la completo, ¿verdad? Pero sí, tienes razón. Ahí está la visión bien clara. Digamos, en general la visión es hacer discípulos, en general. Pero ¿cuáles son las particularidades de la visión de Dios para ti? Porque no es igual para todos. ¿Ok? Bien, yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Si hay alguna preguntita, la podemos comentar o algo que quieran añadir, será bienvenido tu comentario.
¿ok? Entonces, Solamente algo, sí, algo. Emma, ajá, Sí, en la Biblia, casi la mayoría de ejemplos que da la Biblia son de hombres, para hombres, la visión, sí, ¿verdad? Aquí estamos viendo a Pablo, pero también hay ejemplos como Débora, Ruth, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros las ajá, mujeres. A veces nos sentimos nosotros las sí, mujeres como que debemos de estar pues sí apartadas, pero no, también Dios nos da visión ajá, a nosotras, ¿verdad? Ya sea sí, sí, individualmente como mujeres o junto con el esposo, ¿verdad? Entonces, ujú, porque hay pocos ejemplos en la Biblia, ¿va? La mayoría son para sí, hombres. ujú. Sí, muy bien. Y yo creo que todos tenemos una visión, todos. La pregunta es, ¿cuál es? Independientemente sea hombre o mujer. Y como tú dices, tenemos a Priscila, también tenemos a Nidia, no, sí, Nidia se llamaba, ¿no? Sí, Lidia, perdón, Lidia. Lidia, tenemos este, mm, a Dorcas, ¿verdad? Mujeres que tuvieron una visión y Dorcas, por ejemplo, una mujer que ministraba a través de su generosidad y nos ha quedado la visión de ella. Lo de Lidia también, que fue lo que hizo, la primera mujer convertida en Europa, atendiendo a los misioneros y ayudándoles a cumplir su misión. Así habían otras personas que también, que creo que se mencionaron algunas pensando que detrás de ellas había mucha gente, aún mismo la misma María, la madre de Jesús. Ella tenía una visión bien definida y la cumplió perfectamente. Entonces, allí en Lucas capítulo 1 y 2 también habla de la visión que ella tenía. Era una mujer muy visionaria, no solamente para engendrar a Jesús, sino en su vida, ella tenía una visión y ahí está, ¿verdad? Y es bueno, como dice Emma, que veamos también que las mujeres pueden tener una visión especial. Puede ser que Dios les dé una visión o que pensemos que ahí sí en ciertos grupos sociales la mujer no tiene mucho protagonismo. Pero en el mismo Israel, ahí tenemos a la Golda Meir, ¿verdad? Cómo trabajó en Israel como una gran líder y todos siguiéndola a ella. Y así han habido a través de la historia mujeres que han dejado una, un gran desafío porque alcanzaron la visión que Dios les había dado. Mujeres que vemos en la Biblia formando sus hijos también, formando y dándole visión a sus hijos para hacer la obra, como el caso de Loida y la mamá y la abuela de Timoteo y Eunice, Loida y Eunice. Imagínense el trabajo, la visión que hicieron ellas de preparar a Timoteo para el ministerio. No, fue una obra tremenda, ¿no? Y ahí está las cosas que las mujeres pueden hacer. Muy bien, Emma, puntualizar esa área, ¿verdad? Del ministerio. Gracias. Ana también, hermano, la profetisa. Ana, sí, exacto. Ahí está Ana. Ahí está Rosy también. Feliz cumpleaños, Rosita. Y tenemos varias cumpleañeras ahora por acá. Muchas gracias, pastor. Sí, bendiciones. Pues bien, hermanos, entonces les agradezco mucho su atención y pues nos quedamos pensando y meditando en las cosas que hemos platicado, los pasajes que aparecen por ahí. Y pues vamos a orar para finalizar y voy a pedirle a ver si no hay problemas de audio con Martita de Medrano, a ver si nos puede guiar en oración, por favor, para finalizar. Oremos, hermano. Sí, Gracias queremos darte, buen Dios, por este tiempo hermoso que tú nos permites, Señor, recrearnos nuestra alma, nuestra mente, el corazón, a través de tu palabra. Y de una vez, Señor, ser desafiados para ponerla por obra. Gracias, Señor, por la vida del Rey, por la visión que tú le has dado a él en cuanto a la enseñanza. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo también la visión que tú le diste a Pablo, Señor.
Aclara, Señor, la visión para nuestras vidas, que podamos ser asertivos en el ministerio que tú encomiendes en nuestras manos y permítenos ser vasos útiles. Gracias te damos, Señor, y suplico tu bendición para cada hogar, Señor, de mis hermanos que esta noche estuvieron en esta aula virtual, que tú proveas todo lo necesario en sus vidas, tanto espiritual, material, emocional. Tú conoces, Señor, si hay necesidades de sanidad. Solo tú sabes, Señor, todo lo que a mis hermanitos les aqueja en este momento. En tus manos, Señor, ponemos nuestras cargas, traemos a tus pies, Señor, nuestros dones. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo hemos orado con acción de gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Martita. Gracias por llevarnos en esta linda oración. Y nada más comentarles, hermanos, que yo el día de mañana, muy tempranito en la mañana, salgo para ir a predicar unas conferencias a Perú. Vamos a estar en Lima en los primeros días, pero luego vamos a tomar otro avión y vamos a ir a unas partes de Lima donde es pura montaña. Y dudo que en aquellos lugares tengamos internet. Entonces ya les adelanto, a mí me da pena, pero les adelanto que la próxima semana no vamos a tener clases, porque más bien oren por mí, porque yo voy cuando sea el jueves, aunque sea el jueves, oren por mí, que vamos a estar predicando la palabra del Señor allá en aquellas montañas, allá en la sierra de Perú, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana, sí, si el Señor nos permite, por aquí vamos a estar nuevamente para seguir con la trayectoria que llevamos de la clase. Les agradezco muchísimo. Vamos a tomar la foto en este momento. Si son tan amables, vamos a tomar 2 fotos. Entonces vamos con la primera. ¿De acuerdo? Entonces al contar hasta 3, abran sus cámaras si son tan amables. Ay, qué bonito verlos, qué bonito se ven. Ahí estaban, ¿verdad? Que algunos dicen un nombre y es otro el que está allí. Entonces ahora que le veo bien Hola, Joyce. su rostro, qué alegría, ¿verdad? Bien, al contar hasta 3. 1, 2 y 3. Bien, la siguiente. 1, 2 y 3. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Me alegra mucho verlos. Y Que le vaya muy bien, pues pastor. adelante, ¿verdad? Amén, nos vemos. Bye, bye. Saludos, Dios les Adiós, bendiga. Hasta luego. Chao, Rosita. Bendiciones. Me alegra verte. Feliz cumpleaños Juan también, Manuel. Bye. Rosita. Gracias. Cuidas. Adiós. Bye, Saludos a Joyce. todos, Joy. Saludos a todos. Adiós, hermana.